Muy buenas. Los estudiantes Brian Anteliz, estudiante de Ingeniería Electrónica, Andrés Forero, estudiante de Ingeniería Electrónica y María José Ariza, estudiante de Ingeniería Industrial. En este video vamos a presentar nuestro proyecto de física aplicada, el cual consiste en un circuito electrónico basado en el efecto Hall. Este circuito permite encender un LED cuando se detecta la presencia de un campo magnético cercano. A lo largo de esta presentación explicaremos el fundamento teórico, el diseño, la ejecución y los resultados obtenidos en él. El efecto Hall fue descubierto por Edwin Herbert Hall en 1879, mientras era un estudiante de doctorado en la Universidad Johns Hopkins. Durante sus investigaciones sobre el comportamiento de los conductores en presencia de campos magnéticos, Hall observó que al aplicar un campo magnético perpendicular a una corriente eléctrica, se generaba una diferencia de potencial transversal en el conductor. Este fenómeno, que en ese entonces fue recibido con escepticismo, hoy es la base de múltiples aplicaciones tecnológicas. Epistemológicamente, el efecto Hall representa como una observación experimental puede generar una revolución en el entendimiento del comportamiento de los electrones en materiales sólidos. Su estudio ha sido esencial para el desarrollo de la física del estado sólido y para la creación de sensores de posición, velocidad y corriente utilizados ampliamente en la industria. Desde un punto de vista físico, el efecto Hall ocurre cuando una corriente eléctrica fluye a través de un material conductor o semiconductor y un campo magnético se aplica perpendicularmente al plano del flujo. La fuerza de Lorentz actúa sobre los portadores de carga, desviándolos hacia un lado del material, lo que genera un voltaje conocido como voltaje Hall. Este voltaje se expresa matemáticamente como la fórmula que aparece en pantalla, donde la I representa la corriente que atraviesa el conductor, B representa la intensidad del campo magnético, Q la carga del electrón, N la densidad de portadores de carga y D el grosor del conductor. En nuestro proyecto, este voltaje activa un transmisor. Cuando el campo magnético está presente, al activarse el transistor, se cierra el circuito del LED permitiendo su encendido, es decir, el sistema actúa como un interruptor controlado por la presencia de un campo magnético. Para construir este circuito utilizamos los siguientes materiales: un sensor de efecto Hall, un transistor NPN, una resistencia de 220 ohmios para proteger el LED, una resistencia de 10 ohmios para el sensor, un LED, cables de conexión, la respectiva protoboard y una fuente de alimentación de 5 voltios. El diseño del circuito parte de una configuración básica. El sensor Hall está conectado a la fuente y a tierra, y su salida va a la base del transistor. El emisor del transistor va a tierra y el colector se conecta al LED, el cual se alimenta desde la fuente a través de una resistencia limitadora. Cuando no hay campo magnético, el sensor no activa el transistor y el LED permanece apagado. Cuando acercamos un imán, el sensor genera un voltaje que activa el transistor, permitiendo el paso de corriente y encendiendo el LED. Los campos magnéticos pueden ser interesantes y eso nos basamos en este proyecto para el Laboratorio de Física 2. El proyecto que armamos hoy es un circuito de campos magnéticos que se basa en el efecto Hall, utilizando elementos básicos que podemos encontrar en diferentes tiendas de electrónica por precios accesibles. Los materiales que utiliza son una protoboard, resistencias, un LED azul, un capacitor, un sensor de campos o un sensor de efecto Hall, cables de conexión jumpers y la fuente que enciende el circuito, normalmente una batería de 5 voltios. Aparte, utilizaremos un imán para comprobar el funcionamiento de este. Para armarlo vamos a conectarlo todo a la protoboard de manera eficiente como se ve en el video. Además tenemos que conectar todo con los cables de conexión de manera adecuada para que todo funcione con respecto al efecto Hall. Al terminar todo el armado y conectarle la fuente, podremos hacer que al acercarse un imán al sensor, este lo va a detectar y hará mover la corriente por el circuito y así encender el LED.
El componente clave del circuito es el sensor Hall. Este está hecho de un material semiconductor por donde fluye una corriente constante. Cuando no hay campo magnético, o sea, cuando el imán no se acerca, la salida del sensor es mínima o cero y esto hará que el LED no se encienda. Al acercar el imán, el campo magnético desviará los electrones al mismo efecto Hall, generando un voltaje en la salida. También para encender todo el sensor necesitará alimentación, generalmente de 5 voltios, que es la batería usada principalmente. Se le conoce como efecto Hall a la aparición de un campo eléctrico por separación de cargas en el interior de un conductor, por el que circula una corriente en presencia de un campo magnético, en este caso el del imán, con componente perpendicular al movimiento de las cargas. Como resultado del proyecto, logramos demostrar el funcionamiento práctico del efecto Hall mediante un montaje sencillo pero eficaz. El sistema respondió correctamente cada vez que se aplicó un campo magnético cercano, encendiendo el LED sin retraso perceptible. Este tipo de sensor puede tener múltiples aplicaciones: detección de puertas abiertas o cerradas, sensores de velocidad, medidores de flujo e incluso en sistemas de seguridad para evitar contactos mecánicos. La sensibilidad del sensor y la respuesta del transistor fueron adecuadas para este tipo de aplicación. En conclusión, el proyecto permitió aplicar conocimientos teóricos de física y electrónica para resolver un problema práctico. También fortaleció nuestras habilidades en el diseño, ejecución y documentación de un experimento científico con base tecnológica.